Bienvenido al ciclo de conferencias de Principio Divino. A partir de ahora estudiaremos la formación y duración de la era de la historia de la providencia. Como sección 1 tenemos la era de identidad de tiempo providencial. Primeramente estudiaremos el significado de la era de identidad de tiempo providencial. Si una cierta era es la repetición del curso de la era anterior, se llama la era de identidad de tiempo providencial. La razón por la que llamamos así es principalmente porque todos los fenómenos están basados originalmente en la providencia de Dios de la restauración por indemnización. ¿Cómo se van formando las eras de identidad de tiempo providencial? Todos los hechos que han ocurrido en el curso del cumplimiento del propósito de la providencia de la restauración de Dios han formado la historia humana. Sin embargo, cuando una cierta figura central que está recorriendo el curso providencial fracasa en cumplir su parte de responsabilidad, la era de la providencia centrada en la persona llega a su fin. No obstante, ya que la predestinación divina de la voluntad es absoluta, Dios establece a otra persona en lugar de la primera y establece una nueva era para restaurar por indemnización el fundamento para recibir al Mesías. Ya que esta nueva era es para la restauración por indemnización del curso histórico de la era anterior, es necesario que se repita el mismo curso, así que se forma la era de identidad de tiempo providencial. Además, las personas encargadas de la providencia de la restauración deben restaurar horizontalmente por medio de la indemnización todas las condiciones verticales de indemnización pertenecientes a la era anterior. Es decir, a medida que las condiciones verticales de indemnización aumentan con la prolongación de la providencia de la restauración, las condiciones de indemnización que han de ser restauradas horizontalmente deben ser cada vez más pesadas. Por lo tanto, la era de identidad de tiempo providencial también llega a ser gradualmente diferente en su contenido y extensión. Esta es la razón por la que la forma de las respectivas eras de identidad de tiempo providencial no son exactamente iguales. A continuación, debemos conocer los factores que forman la era de identidad de tiempo providencial. La era de identidad de tiempo se repite porque la providencia para restaurar el fundamento para recibir al Mesías se va repitiendo. Por lo tanto, podemos primeramente señalar como factores que contribuyen a crear la era de identidad de tiempo providencial tres condiciones para la restauración del fundamento de fe. Primeramente, la figura central, los objetos condicionales necesarios y la duración matemática del periodo, o lo que nosotros llamamos el periodo matemático de indemnización. En segundo lugar, podemos señalar la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, con el fin de restaurar el fundamento de sustancia. Las eras de identidad de tiempo providencial formadas por tales factores muestran las características siguientes. En primer lugar, la identidad de tiempo providencial se forma por el factor de número de años o generaciones, que constituyen el periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe. Las eras de identidad de tiempo providencial han formado repetidamente tipos idénticos por la separación de cierto número de años o de generaciones. En segundo lugar, la identidad de tiempo providencial se forma por los factores de los hechos históricos en la providencia, tales como la figura central y los objetos condicionales para restaurar el fundamento de fe y la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída para la restauración del fundamento de sustancia. La historia de la providencia de la restauración ha sido una repetición de la providencia de la restauración, de la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial. Por lo tanto, la era de identidad de tiempo providencial se forma centrada en los hechos históricos de la providencia, que han sido sucesivos intentos de restaurar las dos clases de ofrendas: el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Ahora veremos la sección número 2, la formación del número de años y generaciones en la era providencial para el fundamento de la restauración. ¿Por qué y cómo se han prolongado la providencia de la restauración?
De acuerdo con la teoría de la predestinación, la voluntad de Dios está predestinada a ser realizada como algo absoluto. Por lo tanto, la voluntad, una vez establecida, debe ser realizada. Sin embargo, ya que la realización de la voluntad centrada en una persona es relativa, se lleva a cabo solamente cuando la parte de responsabilidad de Dios y la del hombre es combinada. Por consiguiente, cuando la voluntad de Dios no se realiza y la persona falla en cumplir su parte de responsabilidad, Dios establece en su lugar a otra persona en una era diferente. Entonces, Él trabaja en su providencia de la realización de la voluntad absolutamente. De este modo, se prolonga la providencia de la restauración. ¿Cómo se va prolongando entonces la providencia de la restauración? Según los principios de la creación, Dios es un ser caracterizado por el número 3. Y todas las cosas creadas a su imagen y semejanza se representan a través de las etapas basadas en este mismo número, ya sea en el aspecto de su existencia y su movimiento o su crecimiento. Además, la providencia de la restauración del propósito de la creación es la de recrear por la palabra. Así que la providencia de la restauración puede ser prolongada hasta 3 etapas, de acuerdo con los principios de la creación. Ahora estudiaremos la condición vertical de indemnización y la restauración horizontal por indemnización. La figura central encargada de la voluntad de la providencia de la restauración no puede heredar ni cumplir la misión de sus predecesores a menos que restaure por indemnización en su tiempo todas las condiciones de indemnización que las personas encargadas de las mismas misiones trataron de establecer en el curso providencial hasta su tiempo. Estas condiciones históricamente acumuladas y aumentadas por el fracaso de las personas encargadas de la providencia en el curso de la providencial de la restauración se llaman así: condiciones verticales de indemnización. Cuando son restauradas por indemnización centradas en alguien que tiene una misión específica, llamamos a esto la restauración horizontal por indemnización. Una persona encargada de la providencia de la restauración no puede ser considerada solo como un individuo, sino también como la representación de todos los santos y profetas que han vivido anteriormente en la tierra con la misma misión. Al mismo tiempo, representan la suma total del fruto histórico de todos ellos. Ahora estudiaremos la restauración horizontal por indemnización realizada verticalmente. En el caso de Abraham, correspondiente al tercero en la providencia para restaurar el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías, por consiguiente, Abraham estaba en aquel tiempo bajo la condición, según el principio, de cumplir la voluntad por todos los medios. Sin embargo, Abraham falló en su ofrenda simbólica y la misión tuvo que ser prolongada a la etapa de crecimiento. Para realizar su voluntad de la providencia, Dios hizo que Abraham, Isaac y Jacob establecieran la condición de indemnización, todos en unidad, centrados en la voluntad, aunque eran 3 individuos diferentes. De este modo, Abraham, Isaac y Jacob formaron unidad, visto según la voluntad de Dios. Por consiguiente, el éxito de Jacob fue el éxito de Isaac. Y el de Isaac también fue el éxito de Abraham. Por lo tanto, aunque la voluntad centrada en Abraham fue prolongada verticalmente hasta Isaac, después de Jacob, fue considerado desde el punto de vista de la voluntad divina como si hubiera sido una restauración horizontal por indemnización centrada en Abraham, sin ninguna prolongación. De este modo, cuando Abraham fracasó en establecer la condición horizontal de indemnización centrada en él mismo debido a su fallo en la ofrenda simbólica, Dios consideró el caso como si las condiciones verticales de indemnización restauradas durante la prolongación vertical del programa a través de las 3 generaciones de Abraham, Isaac, Jacob hubieran sido restauradas horizontalmente por indemnización en una generación centradas en Abraham. Por consiguiente, a esto se le llama la restauración horizontal por indemnización llevado a cabo verticalmente.
El periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe. Con el fin de restaurar el fundamento de fe, la figura central que tiene que establecer la fe debe restaurar el periodo matemático de indemnización. El primer antepasado humano tenía que ser un ser substancial matemáticamente perfecto, estableciendo el fundamento de fe después de haber pasado el periodo matemático de crecimiento, ya que el mundo creado como tal cayó en el dominio de Satanás. El hombre, con el fin de restaurarlo, debe restaurar por indemnización el fundamento de fe, estableciendo objetos condicionales que simbolizan al mundo de la creación y estableciendo luego el periodo matemático de indemnización para restaurar los números invadidos por Satanás. Primeramente vamos a estudiar el origen del número 12. Adán y Eva, que estaban en el periodo de inmadurez, continuaron su existencia estableciendo el fundamento de 4 posiciones. Además, en este fundamento en el que cada posición recorre las 3 etapas de crecimiento, dando el número total de 12. Se cumple en total 12 propósitos objetivos. Por lo tanto, los primeros antepasados de la humanidad tenían que ser los seres que han sustancializado el número 12. Es decir, que en cada una de las etapas del crecimiento, ellos tenían que establecer el fundamento de 4 posiciones. Sin embargo, debido a la caída, todo esto fue invadido por Satanás. Ahora, la figura central, quien viene a restaurar el fundamento de fe, debe de restaurar el número 12. El siguiente número matemático de indemnización es el número 4. Adán y Eva originalmente ellos tenían que haber sido los seres substanciales que han perfeccionado el número 4. Ellos, a través de pasar la etapa de formación, crecimiento, perfección. Y la última etapa que ellos pasarían llegaría a ser el dominio directo, pasando así por 4 etapas diferentes. Por lo tanto, Adán y Eva tenían que perfeccionar el número 4, pero todo esto, debido a la caída, fue invadido por Satanás. Ahora, los seres que vienen a restaurar el fundamento de fe tienen que perfeccionar el número 4 y posteriormente tienen que también restaurar por indemnización el número 21. Adán y Eva, ellos deberían ser los seres substanciales que han perfeccionado el número 21. Pero para comprender acerca del número 21, nosotros debemos entender el origen del número 7. El número 7. Primeramente, el número 3, nosotros conocemos que Dios es el ser absoluto del número 3. Por lo tanto, todo el mundo de la creación tiene que seguir el curso del número 3. Por lo mismo existen las 3 etapas del periodo de crecimiento, los 3 propósitos objetivos. Por lo mismo, el número 3 es considerado el número celestial. Mientras que el número 4, el ser humano debe establecer el fundamento de 4 posiciones. Por lo tanto, el número 4 es considerado el número terrenal. Así, el ser humano debería ser el ser substancial que ha perfeccionado el número 3 celestial y el número terrenal a través del fundamento de 4 posiciones en la tierra. De esa manera, el hombre tenía que substancializar el número 7. Eso en cada una de las etapas del crecimiento. Vale decir, en la etapa de formación tenía que perfeccionar el número 7. En la de crecimiento tenía que perfeccionar el número 7. Así finalmente en la etapa de perfección, haciendo un total de 21. Por lo mismo, el ser humano tenía que restaurar el número 21. Por lo mismo, para restaurar el fundamento de fe, la figura central encargada de la providencia tiene que restaurar por indemnización el número 21. Ahora conoceremos el origen del número 40. Adán y Eva, ellos tenían que ser los seres substanciales que han perfeccionado el número 40. Así debemos nosotros comprender, pero debido a la caída, el número 40 llegó bajo el dominio de Satanás. Ahora, la persona encargada de la providencia de la restauración tiene que restaurar por indemnización el número 40. Debemos de recordar que cada una de las etapas tienen otras subetapas. Vale decir que la etapa de formación está dividida en 3 etapas, de crecimiento en 3 etapas y la de perfección en otras 3 etapas. Y finalmente serían 9 etapas distintas en la cual el ser humano tenía que establecer el fundamento de 4 posiciones en cada etapa. Y así, finalmente, llegando al dominio directo de Dios, que sería la 10ª etapa en la cual el hombre finalmente establece el fundamento de 4 posiciones, así estableciendo 10 etapas diferentes en la cual uno tiene que establecer el fundamento de 4 posiciones, y a la sumatoria total de las posiciones establecidas es el número 40. Por lo mismo, el hombre tenía que ser el ser substancial que ha perfeccionado el número 40, el cual fue invadido por Satanás. Ahora haremos un resumen del periodo matemático de indemnización.
Por lo mismo, nosotros debemos comprender que debido a que los números 12, 4, 21 y 40, los cuales originalmente Adán y Eva debían de perfeccionar, fueron invadidos por Satanás, ahora la figura central para poder restaurar el fundamento de fe tiene que restaurar el periodo matemático de indemnización, los números 12, 4, 21 y 40, para que de esta manera el fundamento de fe pueda ser establecido y así finalmente hacer el fundamento de sustancia, finalmente para poder recibir al Mesías. Ahora veremos el periodo de identidad de tiempo centrado en el número de generaciones. Dios escogió a Noé después de 10 generaciones, 1600 años después de Adán, y lo estableció como figura central para restaurar el fundamento de fe. Cada posición del fundamento de 4 posiciones debe establecer el periodo de indemnización para restaurar el número 40. Por ello, todos estos periodos son el periodo de indemnización para restaurar el número 160. Y ya que esto debe ser establecido en cada una de las 10 generaciones como el número del retorno, todos juntos forman el periodo de indemnización para restaurar el número 1600. Después de que su providencia de la restauración centrada en la familia de Noé fracasó, Dios escogió de nuevo a Abraham después de 400 años, ya que abarcaron 10 generaciones y le estableció como figura central para su providencia de la restauración. Por consiguiente, el periodo desde Noé hasta Abraham fue el periodo de identidad de tiempo para restaurar por indemnización el periodo de Adán hasta Noé, centrados en el número de años y de generaciones, ya que la providencia de Dios de hacer que el pueblo estableciese 40 años por cada generación duró 10 generaciones, fueron necesarios 400 años para el periodo total de indemnización. Bien, ahora estudiaremos el periodo de identidad de tiempo centrado en el número de años y generaciones. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán, Dios comenzó su providencia de la restauración por primera vez y naturalmente no había todavía condiciones verticales de indemnización, por lo que la familia de Adán no debía restaurar tales números providenciales. Sin embargo, Noé estaba en la posición de restaurar horizontalmente por indemnización estas condiciones de indemnización. Por tanto, para cumplir el periodo matemático de indemnización, para restaurar el fundamento de fe, él tenía que establecer los siguientes periodos. Los 120 años para periodo de la construcción de la arca, los 40 días como el periodo del juicio del diluvio, el periodo de 21 días 3 veces 7 días que estableció con el fin de soltar las palomas y el periodo de 40 días desde el momento en que varó el arca en el monte Ararat hasta que soltó las palomas. Entonces, de esta manera, Noé había restaurado los números 12, 4 y 21 y 40. Pero finalmente todo ello fue invadido por Satanás. Ahora, Abraham fracasó también en la ofrenda simbólica y no pudo restaurar estos periodos por indemnización. Así pues, con el fin de restaurar estos periodos como un periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente, Dios tuvo que establecer de nuevo un periodo de indemnización correspondiente a cada número, 12, 4, 21 y 40, extendiendo el cumplimiento de su voluntad a Isaac y Jacob. La providencia de la restauración centrada en Abraham consta de lo siguiente: 120 años desde que Abraham salió de Harán hasta que Jacob tomó a Esaú la primogenitura. Los 40 años siguientes hasta que Jacob fue bendecido por Isaac con la primogenitura y después de nuevo por Dios en su camino de Harán. Los 21 años correspondientes hasta que volvió a Canaán con sus mujeres, hijos y riquezas, después de haber completado un duro trabajo en Harán. Y los 40 años desde la vuelta de Jacob a Canaán hasta su partida hacia Egipto, para visitar a Josué, que había sido vendido por sus hermanos. Entonces, de esta manera se establece la era de identidad de tiempo en símbolo. Ahora nosotros vamos a estudiar la era de identidad de tiempo en imagen y la era de identidad de tiempo substancial, desde el punto de vista de identidad de tiempo providencial. Muchas gracias.